Bueno, tenemos el tema de la masa atómica promedio, que se simboliza como AR, A mayúscula, R minúscula. Breve explicación: en la naturaleza de cada elemento químico existen lo que se llaman varios isótopos. Es como varias versiones del mismo elemento. Todas tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Todas tienen el mismo número atómico, por lo tanto tienen el mismo símbolo, pero diferente número másico. O sea, el mismo número de protones, pero la suma de protones y neutrones te da diferente porque tienen distinto número de neutrones. Cada uno de esos isótopos tiene, como tiene diferente número básico, tiene diferente masa atómica. Y además de tener diferente masa atómica, tiene diferente abundancia en la naturaleza. ¿Qué se le llama abundancia? El porcentaje en el que está cada uno de ellos en la naturaleza. Alguno es más abundante, otro menos. La masa atómica promedio, AR promedio de un elemento, se calcula como la AR de un isótopo por su abundancia dividido 100 más la AR de otro isótopo por su abundancia dividido 100. Masa atómica del isótopo por la abundancia dividido 100 más masa atómica del otro isótopo por su abundancia dividido 100. El 4 no te lo hice porque es simplemente completar lo mismo que hicimos en los primeros 3. Número atómico, número másico, protones, neutrones, etc. A partir del 5 sí, me pide la masa atómica promedio del boro y me dice que la masa atómica de los dos isótopos es una 10,01 UMA y la otra 11,01 UMA. UMA, U, es la unidad de masa atómica que es la que se usa para la R. La R se mide en UMA. Ahora vamos a ver que es una unidad muy pequeña. La masa atómica relativa se mide en UMA. Es una unidad muy pequeña, porque se usa para átomos. Te decía, multiplicamos cada masa atómica por su abundancia y la dividimos por 10. En el 5 me dice que el isótopo del boro, que tiene masa atómica 10,01 UMA, tiene una abundancia de 19,9%. Y el que tiene una masa atómica de 11,01 UMA tiene una abundancia de 80,10%. Siempre entre las dos tienen que sumar 100. Por eso ahí hago la fórmula. La masa atómica por la abundancia dividido 100 más la masa atómica por la abundancia dividido 100. Me da 10,92 UMA. 10,92 UMA es el AR promedio del boro, que es el que figura en la tabla periódica. El AR promedio siempre es el que vas a encontrar en la tabla. Fíjate entonces que siempre multiplicando la masa atómica por la abundancia y dividiendo por 100 y sumándosela a la del otro, lo mismo para el otro isótopo, sabes la masa atómica promedio. Me dice que la expresa en gramos también. Hay una relación entre UMA y gramos que, si no te la dan, tenés que saberla de memoria. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es una relación fija. Es una unidad muy chiquita. Como una UMA es esto, 10,92 UMA, ¿cuánto es? Haces el cálculo, esto multiplicado por esto, dividido 1, y te da 1,81 por 10 a la menos 23 gramos. Esa es el AR promedio del boro en gramos. O sea, fíjate que un valor muy pequeño, ¿sí? En gramos el valor es mínimo. En UMA no, es un valor considerable, casi 11. Pero si lo pasamos a gramos es muy pequeño, lo cual es lógico porque hablamos de átomos que son muy chiquitos. Después el 6 me dice que hay dos isótopos de cloro, 35-37, y me dice que su masa atómica promedio es 35,45. Y me dice cuál de los dos tendrá más abundancia. Y tenés que saber lo siguiente,
El de mayor abundancia es aquel cuyo A, cuyo número másico, es más próximo a la R promedio. Que tiene el número másico más próximo a la R promedio, siempre es el de más abundancia. En este caso, claramente el cloro 35 es el más abundante porque es aquel cuyo A, número másico, es más próximo al promedio, que es 35,45. Como en la masa atómica se considera la abundancia, siempre el valor más cercano, el valor de la masa atómica está mucho más cercano al más abundante, al número másico del más abundante. Y después el 7 habla de la masa molecular relativa. Una molécula es un conjunto de átomos. Cuando vos te dan una fórmula con muchos átomos, eso es una molécula. Una molécula es un conjunto de átomos. Para calcular la masa molecular relativa, MR, hay que sumar las AR de todos los átomos. Sumar las masas atómicas de todos los átomos que componen la molécula. ¿Qué masas atómicas se usan? Las promedios, las que están en la tabla. Que sabemos cómo calcularlas, pero a partir de ahora las vamos a encontrar en la tabla sin problema. Por ejemplo, no te hice todos, te hice algunos. Por ejemplo, la MR del O2 es 2 veces la R del oxígeno. ¿Por qué? Y porque el O2 tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces hay que multiplicar la R del oxígeno por 2. Si vas a la tabla vas a ver que te dice 16,0 la R del oxígeno. Le ponemos UMA, que es la unidad que sabemos que tiene esta masa atómica promedio. 2 por 16, 32 UMA. Se puede poner la palabra UMA o directamente la U, es lo mismo. La MR del oxígeno es 32 UMA. Después me dice del H2O2, por ejemplo, que es el agua oxigenada, tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, así que 2 veces la R del hidrógeno más 2 veces la R del oxígeno. ¿Está en la tabla? Sí, la del hidrógeno es 1, la del oxígeno 16. Esas masas atómicas promedio siempre las tenés visualizables en la tabla. 2 por 1, 2, más 2 por 16, 32, 32, más 2, 34 UMA es la masa molecular relativa del H2O2. Y después, por ejemplo, te dice el más complicado, que es la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. 6 veces la R del carbono, más 12 veces la del hidrógeno, más 6 veces la del oxígeno. La del carbono es 12, la del hidrógeno es 1, la del oxígeno 16. 6 por 12, 72, más 12, 84. 6 por 16, 96. 96 más 84, 180 UMA es la masa molecular relativa de la glucosa. Ya seguimos.